Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa, un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl. Un día muy importante, martes 11 de julio, donde comienza a discutirse en el Congreso la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila. En medio de llamado pirquineo de votos, ¿estarán o no estarán los votos? Tanto se ha dicho que el Partido Demócrata Cristiano como el Partido de la Gente podrían ser clave para ver si efectivamente avanza o no esta acusación constitucional, que es imposible separarla, por cierto, del momento político que vive el país. Y ese momento está marcado por el caso Convenios y todas las repercusiones que ha tenido para el gobierno, ¿no? En un asunto que no sabemos cuánto más va a tener a mostrar o cuántas más aristas tendremos que ir conociendo. Queremos hablar precisamente de este momento político con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, a quien paso a saludar. Senadora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Mirna, muchas gracias. Senadora, quiero partir preguntándole por las declaraciones que hizo a nuestro medio el senador de su partido, José Miguel Insulza, cuando dijo que es hora de que la directiva de Revolución Democrática reconozca si hubo un concierto o una asociación en esto o no, porque él dice que es imposible pensar, o es muy difícil de pensar, que los Ceremis se mandaron solos. Revolución Democrática contestó diciendo que aquí no ha habido ningún concierto, pero quiero saber cómo evalúa usted el alcance que tiene el que el senador Insulza introduzca esta hipótesis. Mira, creo que nosotros como partido nos hemos visto bastante sorprendidos por, como todos, por los hechos que no han sido claros, que no han tenido una línea de comunicación correcta de parte de los demás partidos. Y particularmente lo hemos hecho ver respecto de Revolución Democrática, donde no hubo una actitud sincera por parte de su directiva y particularmente del senador Latorre. Entonces, creo que en ese contexto es comprensible lo que puede decir el senador Insulza, en el sentido de que no sabemos cuáles son las verdaderas motivaciones de esta estructura que al parecer se habría montado. Yo digo al parecer se habría montado porque esto es a partir de las deducciones que se van sacando. Partimos escuchando que estos eran casos aislados y vamos viendo que finalmente hay un patrón a lo largo de distintas regiones que da para pensar que no es algo casual, y creo que a eso se refiere José Miguel. Entonces, ¿usted comparte la hipótesis al menos? Yo creo que es una hipótesis, es una línea de investigación que probablemente va a abordar la Fiscalía. Y se lo pregunto también porque fíjese que entrevistando ayer al excontralor Ramiro Mendoza, que además es parte de la Comisión de Probidad, él decía que aquí lo que se ve hasta ahora es que en general, en todos los casos que se están investigando, indefectiblemente hay un solo sector o hay un solo partido que predomina, ¿verdad? No digo que sea solo Revolución Democrática porque han aparecido otros, pero fundamentalmente. Por eso le pregunto, ¿hasta dónde esta crisis, senadora, ha golpeado al gobierno y a las dos coaliciones gobernantes? Yo creo que esta situación, Mirna, golpea a la política, golpea a todos los sectores, incluida la derecha, porque la política, los partidos políticos, el Congreso, son instituciones que están totalmente desprestigiadas, que tienen índices de aprobación mínimos, y por lo tanto, cuando vemos que hay temas tan sensibles como este, que hay que decirlo con todas sus letras, son actos de corrupción, son actos que donde se pretende sacar beneficio privado a partir del interés público. Y en este caso, además, aún más doloroso porque son los dineros destinados a las personas que están en una situación más compleja, con mayor detrimento, que son precisamente las personas que viven en la situación
penosa en que están en los campamentos. Entonces, esto le hace daño al país, le hace daño a la política, le hace daño a la credibilidad, a la fe pública y, por cierto, al gobierno y a los partidos de gobierno, porque dentro del Frente Amplio no se va a distinguir si es uno u otro, y dentro de la coalición de gobierno tampoco se distingue mucho por la ciudadanía. Finalmente le echan la culpa a todos. Senadora, cuando usted de alguna manera lo que me está expresando es que ha habido un comportamiento errático por parte de Revolución Democrática y por supuesto de su directiva. Errático en el sentido de que no han sido capaces, diría usted, de explicar, de lograr dar una mirada más clara de lo que aquí pudo pasar o está pasando. Sí, yo diría más que errática, que no ha habido sinceridad de parte de ellos, porque tal vez no conocían todos los detalles. Tal vez, quiero pensar que no estaban en antecedente de todos los hechos que existían, pero fueron tan contundentemente categóricos para señalar que esto era algo puntual, que estaba acotado a Antofagasta, que primero, recordemos cómo partieron las declaraciones de la diputada, que esto era un problema de dos hombres adultos, que ella no tenía nada que ver, que se hizo a un lado. Después vimos todos los cambios dentro de RD que probablemente se expliquen, viéndolo ahora con tiempo y perspectiva, de que fueron conociendo también estos hechos de a poco, y por eso fueron cambiando de posición. Creo que lo importante es que pasaron al Tribunal Supremo a los 3 involucrados iniciales, que fueron expulsados los 2 hombres, que la diputada todavía está en situación ahí de estar investigada por su Tribunal Supremo, y fundamentalmente creo positivo que se hayan querellado, porque eso demuestra un ánimo de esclarecimiento de los hechos, que es muy necesario, porque aquí lo que se necesita es una voluntad férrea de todos en orden a entregar los antecedentes y a que se esclarezcan prontamente todos los hechos. Pero usted, cuando habla de esa falta de sinceridad, ¿de alguna manera cree que pudo haber también un deseo de tapar los hechos? Eso no podría decirlo, no tengo antecedentes para ello, pero sí es evidente que ellos fueron conociendo los hechos, y esto además lo dijo el senador Latorre, que conoció los hechos 10 días antes. Por eso se lo pregunto. Claro, y a nosotros no nos dijeron eso, sino más bien otras versiones. Entonces ahí es donde hay un problema también de confianza política. ¿Hasta dónde uno puede ¿Se asumir? perdió esa confianza, senadora? Yo creo que se perdió porque la verdad es que es muy duro darse cuenta que estuvimos reunidos con quienes omitieron antecedentes que conocían. ¿Y por qué nadie cree que está lo obligado a hicieron? lo imposible, nadie está obligado a lo imposible. Si no lo hubieran conocido, yo no podría exigir más, pero ellos estaban en antecedentes, y el senador Latorre estuvo en reuniones con nosotros, con todos los presidentes de partido, donde omitió, y no solo omitió, sino que nos dio versiones parciales de los hechos. Por lo tanto, ¿Por qué cree que eso pasó? No, lo ignoro, no sé cuál habrá sido el análisis que han hecho dentro de su partido, cuál habrá sido la idea, digamos, pero de verdad creo que frente a un hecho tan grave y a hechos tan graves como este, lo que correspondía era poner todos los antecedentes sobre la mesa, restarse a lo mejor de la mesa, decir, miren, nosotros no vamos a seguir viniendo a estas reuniones, en tanto no salgamos, yo me voy a abocar a mi partido, no sé, pero no dejarnos a todos como, digamos, con una versión que no era la versión verdadera. Claro, es que, senadora, cuando uno trata de entender todo lo que se ha ido conociendo, como esta reunión 10 días antes, o mejor dicho, que él sabía 10 días antes, el senador Latorre, ¿no?, en esta reunión que tiene con personas vinculadas a Democracia Viva y a personas vinculadas a la misma diputada Catalina Pérez, la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó ahí? O sea, desde su punto de vista y lo que usted ha tratado de entender, ¿no es cierto?, de esos hechos, ¿faltó la capacidad para darse cuenta de la gravedad de los hechos? ¿No lograron ponderar debidamente lo que se estaba diciendo? Porque recordemos que, de acuerdo a lo que se ha señalado, solo se considera que es un error político,
por la cercanía que hay de las tres personas involucradas, pero hasta ahí se llega. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué reflexión, qué cree usted que pasó ahí? No, de verdad lo ignoro. Incluso yo hablé con con José Ignacio, con Juan Ignacio, perdón, Latorre, y él me trató de explicar, pero mire, más allá de las explicaciones, porque estos son relaciones políticas, no son relaciones personales. Yo en lo personal no tengo nada en contra de él, pero sí creo que cometió un grave error en orden a no ser enfático con nosotros, a no darnos a señalarnos la verdad, y eso hace que se rompan confianza, hace que una relación que ha costado construir, de personas que no nos conocíamos, que no habíamos trabajado juntos, que no habíamos hecho política juntos, con estilos totalmente distintos de hacer política y de llegar al gobierno, porque recordemos que nosotros como socialismo democrático llegamos posteriormente al gobierno, no llegamos en la primera vuelta, adherimos en la segunda vuelta y con mucha pasión, pero eso también significó que siempre fuéramos mirados de una manera distinta, que no fuéramos parte de los círculos de confianza, y esto no hace sino reafirmar aquello. Por lo tanto, hay un quiebre en las confianzas, y no de parte del presidente, quiero dejarlo claro, ni del equipo político, porque esa situación se superó largamente hace tiempo, pero sí en lo que fue la construcción de esta relación entre los presidentes de partido. Senadora Bodanovich, ¿usted cree que se le ha cargado la mata al ministro Carlos Montes, que se lo ha dejado solo? Yo creo que el ministro Montes ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Él, creo yo, pudo el primer día haber renunciado, haber dicho: yo no vine a esto, no vine a hacerme cargo, yo vine a hacerme cargo del plan de vivienda y no vine a hacerme cargo de un problema que han creado otros, y haber salido del ministerio y haber cerrado la puerta. Sin embargo, en forma muy responsable, creo yo, él decidió quedarse, asumió la posibilidad de encabezar el esclarecimiento de estos hechos, y lo ha hecho de una manera, yo creo, correcta, ágil, que es la que la ciudadanía reclama. Y me parece que hay voces bastante injustas que tratan de pedir su cabeza, para decirlo en buen chileno, y que en realidad no sería una situación justa. Nosotros como partido anoche tuvimos una reunión de comisión política hasta bastante tarde por la noche, y reafirmamos nuestro apoyo al presidente en la toma de las decisiones que está tomando en estos momentos, y también respecto del ministro Montes, de que él cuenta con el apoyo de su partido, porque conocemos de su trayectoria y hemos visto una actitud proactiva de parte de él en orden a esclarecer los hechos. ¿Y cuánto diría usted, sin embargo, que ha afectado su capital político el ser la cabeza, ¿no es cierto?, del Ministerio de Vivienda, que está en el corazón de la crisis? Bueno, por eso digo que es bastante injusta la situación, porque él tiene una trayectoria de más de 50 años. Además, particularmente con el sector de vivienda, él ha sido una persona muy cercana a todos los comités de vivienda por años, en la región metropolitana, donde fue diputado y senador, tiene las mejores relaciones con las comunidades, con las asociaciones y con todas las dirigencias de los comités de vivienda. Por lo tanto, es doblemente injusto. Creo que, y espero que, digamos, la cordura impere en esto, y que la derecha no trate de sacar un aprovechamiento político que en el caso de Carlos sería bastante injusto. Senadora, evidentemente que hay una oposición que tiene razones, fundadas o no, para querer avanzar en ciertas acusaciones constitucionales. Ya le voy a preguntar, yo sé que usted no puede hablar directamente de la acusación contra el ministro Ávila porque le toca ser parte, ¿no?, de como jurado, hablemoslo así. Pero quiero preguntarle por lo siguiente, porque a veces el fuego amigo puede ser aún más, puede ser aún más complejo para un gobierno que el propio fuego enemigo. Y se lo pregunto específicamente por el senador Fidel Espinosa,
que ha tenido expresiones muy brutales contra, o muy lapidarias, ¿no es cierto?, contra el actual gobierno y particularmente contra el ministro Giorgio Jackson. En su último tuit dijo: no defendemos cargos en el gobierno, sino convicciones. Mi posición política en este escándalo es una sola, coherente y firme: no a la corrupción, en respuesta a una declaración que había hecho también el militante de su partido, Camilo Escalona, ¿no? La reunión de anoche del comité político de su partido también tuvo que ver con los senadores díscolos que forman parte también de su conglomerado político. No, mira, nosotros analizamos la situación política de este momento, no analizamos opiniones ni situaciones personales. Esto de senadores díscolos es un titular que puso un diario ayer, y la verdad es que creo que ¿No son díscolos? No, yo no hablaría de que sean díscolos, porque son parlamentarios, son personas que representan a distintas regiones de nuestro país y que también tienen derecho a opinar. Aquí la línea del partido ha sido una, que es apoyar, condenar la corrupción, apoyar la investigación, apoyar al ministro Montes por los hechos que ya señalaba yo, en orden a que él ha puesto los antecedentes a disposición. Y en eso yo no veo que haya ningún ativo de ser díscolo en las críticas que puedan hacer. O sea, ese Twitter que hace Fidel en orden a que vamos a apoyar las normas contra la corrupción, yo creo que lo podría hacer cualquiera de los parlamentarios, cualquiera de los consejeros, de los CORE o de los gobernadores de nuestro partido. Pero ha tenido otros que han sido tremendos también, senadora. Usted me considera que con un tono bastante, algunos dicen agresivo, y sobre todo en una disputa con con el actual ministro, ya le puse ex, imagínese, con el actual ministro Giorgio Jackson, que a veces escapa, o sea, es una discusión que hay entre ambos, o por lo menos de él hacia él, del senador hacia el ministro Jackson, que uno se pregunta hasta dónde tiene elementos objetivos y hasta dónde tiene elementos que son completamente subjetivos. Entonces me gustaría saber cómo lidia usted con eso. Claro, efectivamente, él tiene una diferencia política desde hace mucho tiempo con el ministro Jackson, a partir de la intención que el propio ministro Jackson manifestó en su momento cuando era ministro de Sexpress, de estar liderando la posibilidad de que se eliminara el Senado en la nueva Constitución, cuando era el proyecto anterior. Por lo tanto, eso es público y notorio, que hay un ánimo de diferencia que está fundado en una diferencia política. Y obviamente las formas muchas veces no son las más adecuadas, pero eso no quiere decir que aquí nosotros dentro del Partido Socialista vayamos a tener una policía para perseguir a quienes piensan o se manifiestan de una forma distinta. El partido es un partido democrático que tiene que aceptar las distintas expresiones y formas, más allá de que muchas veces puedan no representar a la propia línea del partido. Esto también ocurrió hace pocos días con el diputado Naranjo, el diputado Santana, que salieron a apoyar la salida de Patricio Fernández, algo en que estábamos totalmente en contra desde la dirección del partido. Por lo tanto, usted no los ha llamado a terreno, digamos, no los ha llamado al orden. Usted dice son expresiones legítimas, digamos, que se tienen que expresar con libertad. No es que yo no haga nada, ni que nadie haga nada, y tampoco es que nos dé lo mismo. Lo que quiero que se entienda es que aquí hay libertad de expresión, que son mandatarios del partido y que representan a sus respectivas comunidades, regiones, y por lo tanto también tiene que haber un espacio de libertad. Yo no puedo llamar al orden en esos términos, porque esto, la verdad, no es un regimiento. Es un partido político donde hay diferencias, donde esas diferencias sí yo les he pedido que las expresen al interior de los órganos que corresponden, que son la comisión política, a la cual están permanentemente invitados, en la mesa del partido, en las reuniones de comité central, y ese es el llamado que hemos hecho permanentemente, a que expliquemos, discutamos
dentro del seno del partido y no por Twitter. Ya, pero solo para cerrar el punto, ese fuego amigo golpea al gobierno de manera, yo le diría, en el corazón. Es como cuando las parejas tienen diferencias, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, mi pareja sabe dónde más me duele. Entonces, le pregunto, llevando la metáfora, ¿no es cierto?, a lo que está pasando hoy día con las dos coaliciones gobernantes, cuando tenemos, ¿no es cierto?, senadores tan importantes como el senador Juan Luis Castro de su partido o el senador Fidel Espinosa que atacan al punto más sensible de la otra coalición, o en este caso, ¿no es cierto?, del partido que está puesto ahí en entredicho, como es Revolución Democrática. Sí, pero mira, si tú revisas las declaraciones de Juan Luis, por ejemplo, tampoco, yo no veo quién lo dijo lo que ha dicho. Esto es como el caso de Patricio Fernández. Si uno revisa las cosas que dicen, no hay una crítica despiadada. Hay una crítica, por cierto, pero ¿por qué no tendríamos que ser críticos? ¿Por qué tendríamos que quedarnos callados como partido frente a hechos que son tan graves y que dañan la democracia? Tú antes me preguntabas, ¿esto daña al gobierno? Yo te dije, daña a todos los partidos políticos, daña la credibilidad, pero daña más que eso, daña la democracia, porque finalmente lo que daña es el sistema político y hace que la gente pierda la fe, pierda el sentido de lo que significa que exista la política y los partidos políticos. Y entonces eso es muy grave. Por lo tanto, no podemos quedarnos callados tampoco como Partido Socialista, ni como parlamentarios, ni como mandatarios, porque es muy grave lo que ha ocurrido. Es muy grave. Y tenemos que tener toda la disposición también hay que ser insultados, porque a nosotros también nos dicen cosas, también nos maltratan. Senadora, uno asume también. Sí, se había cortado el audio, senador. El costo que significa estar en el gobierno también lo estamos asumiendo y por lo tanto también podemos expresarnos. Ya, pero ese costo no significa que ustedes estén replanteándose su permanencia en el gobierno o en la coalición. No, en ningún caso fue algo que se tocara en la reunión de la Comisión Política. Ya, senadora, le pregunto lo siguiente. Cuando el senador Macaya, el presidente de la UDI, dice que Giorgio Jackson tiene que salir no por el caso Democracia Viva, donde no tiene un vínculo directo, sino porque es el corazón de la crisis, toda vez que además es el fundador de Revolución Democrática. ¿Cómo ve usted ese intento y ese esfuerzo que ha hecho la oposición por pedir la renuncia del ministro Giorgio Jackson? Claro, mira, yo creo que pedir salidas de ministros en forma al voleo, digamos, no va a solucionar nada. Más aún de un ministro que en este caso, claro, él ha juntado animadversión por otros temas, pero en este caso concreto, hasta ahora no está involucrado. Y por lo tanto, creo que hay que respetar lo que significa que el presidente forme su equipo de trabajo. Tenemos problemas más complejos hoy día, tenemos el tema de la acusación constitucional, en fin, hay varias cosas que hay que ocuparse. Ya, senadora, ¿hay que ocuparse de un cambio de gabinete? ¿Podría ayudar a descomprimir esta crisis? Yo no sé si esto de descomprimir, si existe o no existe. Yo creo que aquí pueden salir varios ministros y Perdón. Sí, a ver, ahí sí, senadora, que se nos había perdido la imagen. Sí, vamos de nuevo con ese punto, por eso le pregunto, ¿es necesario o ayudaría a descomprimir la crisis un cambio de gabinete? Por eso te digo que no sé si... Ahí estamos. No me queda claro lo de... El descomprimir es una cosa muy difusa. Yo creo que mantener la acción política que tiene el gobierno, este caso es grave, tenemos que ocuparnos de él, apoyar todas las medidas legislativas, administrativas, pero también hay que gobernar. Y el gobierno, digamos, la capacidad de gobernar la tiene el presidente, es él el que determina quiénes son sus colaboradores directos, que son los ministros.
Vamos con, lo que quiero también preguntarle, senadora, yo sé que usted tiene ahí una restricción por el hecho que el Senado actúa como jurado cuando se produce una acusación constitucional, pero solo desde el punto de vista de lo que ha sido el intento de acusar constitucionalmente al ministro Marco Antonio Ávila. ¿Cómo ve usted esa ofensiva de la oposición? Bueno, creo que los hechos... no me puedo referir, como dices tú, por el tema de que voy a... Sí, debe ser porque la están llamando, senadora, la están llamando por teléfono, entonces por eso se corta, ¿no es cierto? Bueno. Sí, estamos conversando con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Ahí Senadora, sí, ahí sí, ya. Es que seguramente porque le entran llamadas. Sí, exacto. Ya, pues entonces. Me entran llamadas, justamente. Ya, pero en términos, yo sé que no se puede referir al nivel específico, a las razones de la acusación, pero esta acusación es parte también del clima político que está viviendo el país. O sea, ¿podemos separarlo del clima político? No, definitivamente no. Yo creo que aquí hay un clima de obstaculización, de obstruccionismo por parte de la derecha en todo. Y que vamos, la tuya y dos más. Entonces, se ponen en votación, por ejemplo, el tema del Tribunal Constitucional, se pone en votación esto de la Defensoría de la Niñez. Entonces hay como una mezcla de cosas en las que no estamos avanzando porque no se puede llegar a acuerdos. Y no se puede llegar a acuerdos porque está cada uno en su posición y nadie da un poco el brazo a torcer. La UDI en general, que habíamos tenido una buena posibilidad de diálogo, sobre todo en el tema constitucional, hoy día está en una actitud muy, muy dura porque está muy tensionada por republicanos. Entonces vemos cómo no se puede llegar a acuerdos con nadie y entonces es mucho más fácil pegar y pegar desde la oposición que construir. Yo creo que tenemos que hacer un alto al fuego. ¿Diría usted, senadora, que de alguna manera es la vuelta de mano de la actual oposición, que cuando fue oficialismo, recordemos que el actual oficialismo intentó en 8 oportunidades acusar a los ministros del presidente Sebastián Piñera? Probablemente, pero este clima ha ido creciendo. No es lo mismo hoy día de lo que fue en esa época. Y recordemos que el presidente Piñera tuvo un 6% de aprobación, llegó a tener esa aprobación. Y el sistema político fue capaz de unirse y de levantar un acuerdo nacional para tener un proceso constitucional que se estimó viable para salvar la institucionalidad. Entonces yo llamo también a que hoy día pongamos los intereses del país por sobre los intereses de cada partido. Entiendo la tensión que pueden estar sufriendo los partidos de derecha, pero también creo que el momento político, con las problemáticas que estamos enfrentando, es bastante necesario e indispensable que los abordemos con cierta unidad de país. Senadora, sin capacidad para llegar a acuerdos, ¿este gobierno está destinado a convertirse simplemente en un gobierno de administración? No es malo ser un gobierno de administración, en primer lugar, siempre que uno pueda administrar bien. Un gobierno requiere una gran capacidad de gestión y hemos visto, por ejemplo, un déficit en esto, y qué más claro que el tema de las fundaciones, donde hay dinero que a mi juicio no deberían entregarse a particulares, que debiera manejarlos el Estado, pero entendiendo que hay un sistema de esa manera, se entregó a fundaciones, pero que donde no hay control. Entonces necesitamos un Estado fuerte, un Estado sólido que respalde a la ciudadanía, pero también un Estado mucho mejor, con más controles, y eso es el desafío, enfrentar la modernización del Estado. Esto fue una de las conclusiones de nuestra reunión de anoche, enfrentar la modernización del Estado en unidad con la ANEF, que acaba de sacar una resolución en ese sentido muy meritoria y que hay que valorar, porque la ANEF no está en contra de la modernización del Estado y que se modernice el Estado para que haya una mejor realidad para la ciudadanía. Ya pues, senadora, la dejo entonces, sé que tiene cualquier cantidad de trabajo, le ha tocado duro,
Y bueno, vamos a estar viendo, ¿no?, cómo avanza hoy día esta acusación constitucional y si efectivamente estarán o no los votos para o bien aprobar o bien rechazar este libelo. Muchas gracias, senadora, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Muchas gracias, Mirna, y feliz Día del Periodista para ti y para todos los periodistas que celebran hoy día su día. Chao. Muchas gracias, senadora. Un abrazo, gracias. Gracias, muy amable. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a ir a un corte y al regreso estaremos conversando con el ex ministro de Educación y ex ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner. Ya volvemos. En instantes, una nueva